La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, estamos inaugurando este tiempo de esta santa semana. Estamos en Domingo de la Pasión, Domingo de Ramos. Iniciamos esta jornada de esta santa semana con la procesión de Ramos y con este pasaje hermoso del Evangelio que vamos a meditar el día de hoy de San Lucas. Recuerde que para el Domingo de Ramos o el Domingo de la Pasión siempre vamos a meditar la Pasión de acuerdo al ciclo en el que nos encontramos. En este caso es el ciclo C y es a Lucas al que vamos a seguir en este domingo. Y en esta semana igual vamos a tomar algunos textos de él. Recuerde que dentro de la Pasión se lee el Domingo de Ramos y el Viernes Santo se vuelve a leer la Pasión, solo que en la versión de Juan. Hoy lo hacemos en la versión del ciclo en el que nos encontremos. El próximo año será Mateo, después Marcos y luego Lucas, como estamos ahora. Así vamos en este ciclo. Bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo para iniciar bien esta jornada, para iniciar bien esta santa semana. Pidámosle al Espíritu Santo que ilumine nuestras vidas, que abra nuestros corazones para vivir santamente estos días. Que no nos dé la pereza. Miren, el enemigo nos quiere abatir. El enemigo quiere apartarnos del proyecto de salvación para cada uno de nosotros. Y quizá más de alguno de nosotros ya ha pasado momentos difíciles o momentos de prueba o momentos de dificultad, porque es normal, ya lo decíamos desde la primera semana de Cuaresma, que el enemigo va a andar ahí como león rugiente, buscando la forma de hacernos caer para que no vivamos esta santa semana. Meterá la pereza, el desánimo, temores, miedos en nuestros corazones, angustias, en fin, tantas cosas que podemos experimentar en estos días, pero no dejemos que el enemigo venza nuestros corazones. Tenemos que salir más que vencedores en este tiempo. Pues bien, vamos a ponernos en las manos del Espíritu Santo, pidiéndole a Él que abra nuestros corazones, como le decimos siempre, nuestra mente y nuestros labios. Hoy, Espíritu Santo, venimos ante tu presencia. Queremos pedirte que podamos comprender este texto hermoso, largo, texto de la Pasión, pero con una enseñanza grande para cada uno de nosotros. Abre hoy, Espíritu Santo, nuestra mente para poder vivir cada día de esta santa semana con santidad, con amor. Abre nuestros corazones para vivir santamente este tiempo y sobre todo nuestros labios para proclamar nuestra fe en esta santa semana. Danos hambre y sed de ti, que podamos gustarte siempre y gustar la palabra en todo momento. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al primer punto de nuestra lectura divina. Recuerden, vamos a leer la Pasión de acuerdo al evangelio que corresponde al ciclo, en este caso Lucas, para que vaya buscando su Biblia y ubicándose en el evangelio de Lucas. Vamos al primer punto de nuestra lectura divina. Bien, queridos hermanos, vamos ahora a leer el texto. Recuerden que estamos ahora en este domingo de la Pasión. El texto, como ya les dije, es de Lucas en el capítulo 22, para que lo busque por favor. Y miren, vamos a leer 2 capítulos prácticamente. Desde el capítulo 22, versículo 14, vamos a leer todos esos versículos hasta llegar al capítulo 23. Continuaremos leyendo hasta el versículo 56 del capítulo 23. ¿Cómo lo va a colocar? San Lucas 22,14-23,56. ¿Qué significa eso? Capítulo 22, versículos en el 14, hasta llegar al tope del 22. Continuamos con el capítulo 23 hasta llegar al versículo 56. O sea que son prácticamente 2 capítulos. Es un poco largo, pero nada, son una vez a la semana, al año. Una vez al año es que lo leemos. Así que no vengamos con muy largo, padre, demasiado. No. Una vez al año. Y luego el Viernes Santo, que leeremos, como ya les dije antes también, la Pasión según San Juan. Así que disfrutemos de este texto, porque lo volveremos a leer en 3 años. Lo leemos ahora, luego el 2023 leeremos a Mateo, en el 2024 leeremos a Marcos y en el 2025 volveremos a leer el Evangelio de Lucas. Así que disfrutémoslo ahora. Muy bien, ¿lo tiene? Vamos a dar paso entonces a la proclamación de este evangelio. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor.
Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no lo volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Pero, miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros: ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor y el que gobierna como si fuera el servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir contigo incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después le dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron. Nada. Luego añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron. Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó. Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio les dijo. Oren para no caer en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra y se puso a orar de rodillas, diciendo. Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo.
¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacantes con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro lo siguió desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbrera, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salió de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban, ¿Adivina quién te ha pegado? y proferían contra él muchos insultos. Al amanecer se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas, hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si eres tú el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se lo digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho. Sí, lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él les contestó. Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días.
Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaba ahí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él, y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y en un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Cuando iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano a un cierto Simón de Cirene que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltennos. Porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, y a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas, echaron suertes. El pueblo estaba mirando, las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y, acercándose a él, le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificado insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos,
pero éste ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo les aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios, diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo miró lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no había puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Queridos hermanos, ya hemos leído este texto hermosísimo de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Si nos fijamos, es extenso, tiene algunos puntos que son comunes en los evangelios sinópticos. Centrándonos, fíjense bien, vamos a ir viendo algunas palabras de Jesús que nos ayudarán a meditar en este tiempo, en este domingo, preparándonos para esta Santa Semana. Los textos de esta semana son hermosísimos, son los mismos de cada año, pero cada vez el Espíritu sopla y ese suplido del Espíritu Santo es hermosísimo para nuestras vidas. Vamos a tener la lectura divina todos los días de esta semana, así que por favor estén atentos a Suyapa Medios. Tendremos la oportunidad de vernos todos los días para meditar el Evangelio de cada día con la lectura divina. Muy bien, pero entonces, fíjense bien, dice, cuando llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo, fíjense porque esta es clave, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. Cuánto he deseado. Y esto que Jesús le dice a los discípulos, hoy nos lo dice a nosotros. Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer. El Señor quiere celebrar la Pascua este año 2022 con cada uno de nosotros, en familia, que podamos vivir esta Pascua porque Él la quiere vivir con nosotros. Muy bien. Porque yo les aseguro que ya no volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Esto sabemos que ya les está anunciando que va a morir, pero que luego vendrá la resurrección y eso nos asegura que también nosotros resucitaremos con Él. Y recuerden que Él ha vencido la muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Luego, tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracia, dice el texto, y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Se está despidiendo, está celebrando la cena con los discípulos, la última cena. Y aquí entonces la institución de la Eucaristía. Tomando después un pan, pronunció, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Las palabras de la consagración en cada Eucaristía. Está aquí instituyendo la Eucaristía. Las palabras son claves,
esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Esto es mi cuerpo. Ya cuando vayamos celebrando la resurrección y meditemos los discípulos que van de camino, que van por Emaús, nos vamos a dar cuenta que desaparece Jesús de su vista, pero se queda en la fracción del pan. Jesús, que parte y bendice el pan, en ese momento se queda ahí en el pan. Nosotros ya no tenemos la oportunidad de verle tal cual es, como lo vieron los apóstoles. Quizá algunos han tenido una visión beatífica, una visión del Señor Jesús, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de ver a Jesús así, tal cual, en su carne, compartiendo, viviendo experiencias con los apóstoles, sanando, haciendo milagros, así como lo vieron ellos. Pero nosotros ahora le tenemos presente, le tenemos real en la Eucaristía, porque Él dijo bien claro, esto es mi cuerpo. Y ahí es donde tenemos a Jesús, en la Eucaristía. Por eso necesitamos participar de estos banquetes. Y nos vamos a dar cuenta que durante toda la semana el común denominador será el banquete. El común denominador será la mesa. La mesa convoca. ¿A dónde está aquí? En la mesa. Desde aquí comienza, lunes, martes, miércoles, jueves, iremos escuchando el mismo tema, en la mesa. Jesús se sienta a la mesa con los discípulos para darnos el banquete por excelencia que es su cuerpo. Y hoy lo hace con cada uno de nosotros en cada Eucaristía. Luego, dice, esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Es su sangre, la nueva alianza. Es su cuerpo, es su sangre derramada por nosotros que nos alimenta, que nos fortalece en nuestro caminar. Y luego va a empezar a decir, pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, porque hay de aquel hombre por quien será entregado. Está hablando ya de Judas, que también lo vamos a ir escuchando esta semana, cuando vaya a hablar de Judas en cuanto a la entrega que hará la tradición que le hará. También va a hablar también de Pedro, en la tradición que tendrá. Y les advierte, los tiranos, los paganos los dominan y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero les advierte, ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Miren, se está despidiendo y lo está haciendo en torno a la mesa. Está con los discípulos en la mesa despidiéndose. Está prácticamente dejando su testamento ahí con los apóstoles. Las últimas indicaciones que Jesús les dará a ellos. Luego va a decirle a Simón, 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 mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo. Pero yo he orado por ti. Y aquí es importante y clave para esta Santa Semana. El enemigo, ya le dije antes, va a estar ahí queriendo molestarnos, que no vivamos esta Santa Semana. Va a meter miedos, dudas, temores en nuestras vidas. Tenemos que tomar fuerza en nuestro caminar. Esta Santa Semana tenemos que intensificar la oración. Y hermanos, entre más oramos, más el enemigo va a estar molestando. Algunos dirán, padre, pero entonces si es así, mejor no oro. No, es al contrario. Tenemos que orar más, con más insistencia al Señor para que nos ayude a vivir estos días con intensidad, porque el objetivo aquí es morir al pecado para poder resucitar. No se espera que terminemos esta Santa Semana así como estamos comenzándola, quizá con pereza, con miedo, con dudas, con el pecado. Se espera que podamos morir al pecado para poder resucitar con Él. Eso es lo que busca el Señor en nosotros. Nos da una nueva semana y recuerden lo que hemos escuchado en este tiempo, del tercer domingo de Cuaresma sobre todo, cuando se dijo, esta higuera no ha dado fruto, por lo tanto córtala. Y dijo el viñador, esperemos un momento. Y recordando que ahora estamos en el ciclo C, al iniciar el Evangelio, al iniciar el tiempo ordinario, dijo Jesús, hoy se hace presente este texto que acabo de leer. ¿Y qué leyó? En Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, y al final de ese texto decía, he venido a proclamar un año de gracia. Pues este tiempo de la Santa Semana es ese año de gracia que el Señor quiere para nosotros. No desaprovechemos esta Santa Semana porque es un tiempo de gracia.
un tiempo para encontrarnos con Él, un tiempo para dejarnos transformar por su gracia y por su amor. Muy bien, y dice, pues bien, ha pedido permiso para zarandearlos. Y es que estará ahí, cuidado ahí porque nos va a estar molestando. Y luego le va a decir a él, y tú una vez convertidos, confirma a tus hermanos. En la tarea del sumo pontífice, el Papa Francisco en este caso, de confirmarnos en el amor. Y te digo, Pedro, que hoy antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Y sucede. Pedro niega al maestro. Y lo que viene después de ello es el llanto de Pedro arrepentido de haber negado a su maestro. Queridos hermanos, esa es una tentación del enemigo. El negar al maestro, el vender al maestro en esta santa semana, el no vivir la semana como se debe, y ahí estará el enemigo. Por lo tanto, hagámosle frente. Que vendrá la tentación de negarle, posiblemente, y que le vamos a negar también, posiblemente vamos a negarle, vamos a traicionarle, pero tendremos la gracia de Dios que estará con nosotros, y por lo tanto, y aquí es clave, llorar nuestros pecados. No nos acostumbremos, hermanos, al pecado, no nos acostumbremos a las realidades de este mundo, lloremos nuestros pecados. Allá decía el miércoles de ceniza, sacerdotes, lloren, lloren, decía él, el texto de la primera lectura, sacerdotes lloren. Y nos toca llorar, y no solamente nosotros los sacerdotes, a todos, llorar nuestros pecados, llorar esa realidad de pecado que puede haber en nuestros corazones. No nos acostumbremos a ello. Llorar no tanto por no creer en la misericordia de Dios, llorar porque hemos faltado al amor de Dios, porque hemos faltado a la misericordia de Dios, porque no hemos creído firmemente en el amor de Dios, porque le hemos negado, porque le hemos hecho esperar, porque le hemos dicho mañana me iré a confesar, después me iré a confesar, y le hemos dejado esperando. Lloremos, llorar nuestros pecados, llorar por quizá cosas que hemos hecho y que no debíamos hacer, llorar por nuestras tradiciones, por nuestras rebeldías. No nos acostumbremos. La tentación es callar la voz de la conciencia y que el pecado ya no nos diga nada. Y eso traería esa tristeza al corazón de Jesús. Y no causemos esos ayes. Al contrario, es tiempo de llorar nuestros pecados, pero sobre todo de acercarnos a la misericordia de Dios. Sigue el texto que hemos escuchado ahora. Dice luego, ahora en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. No tanto en cuanto a la espada o arma, no, sino que ahora viene a armarnos con la armadura del Señor, porque viene ahora lo más fuerte, ¿no? En esta semana, de armarnos con la armadura del Señor, y toda nuestra vida debemos estar con la armadura del Señor. Por eso dice, compren una espada, pero es para armarnos con la armadura del Señor. Y luego la invitación a orar para no caer en la tentación. Ya están en el monte y por lo tanto la invitación es oren para no caer en la tentación. Ya les decía, necesitamos orar con más insistencia en estos días. Necesitamos intensificar nuestra oración. Mañana, tarde y noche, orar. Y llorar, desde luego, como ya les dije, ¿no? Llorar nuestros pecados, pero sobre todo orar para no caer en la tentación de abandonar al Señor en estos días. Para que no salga un viajecito y me voy a la playa y me alejo de las celebraciones, o me voy para mi pueblo y allá me olvido de las celebraciones. Gracias a Dios, en todos los lugares de Honduras tenemos la Iglesia Católica. En todos los pueblitos está la Iglesia Católica. Y podemos reunirnos y en familia celebrar ese acontecimiento tan grande. Así que por favor, nada de caer en la tentación de apartarnos del Señor. Luego, las palabras de Jesús ante un acontecimiento tan triste que les dice a los discípulos que oren, se retira de ellos y empieza a orar. Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es Jesús dirigiéndose al Padre. Es un momento difícil, un momento intenso, el que va a vivir, el que viene, de abrazar la cruz sin haberlo padecido, sin haber sido culpable, va a cargar la cruz y la cruz de nuestros pecados,
Pero no queda ahí, porque recordemos que Él muere en la cruz, vence la muerte para darnos vida. O sea, que no solamente es cargar la cruz por cargarla, sino para que se dé ese cambio de vida en cada uno de nosotros. Luego el reclamo que le hará a los discípulos: ¿por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Y eso nos lo dirá a nosotros en esta semana. Levántense, nada de quedarse dormidos, nada de quedarnos en la quietud, nada de decir, bueno, una semana para descansar, no voy a ir a trabajar estos días, por lo tanto voy a dormir. Nada de eso, nada, no, levántense y oren para no caer en la tentación. Orar con más insistencia, hermanos. Esa es nuestra tarea siempre, estar orando. Y luego llega Judas y con un beso traiciona a su maestro. Esa es la señal que ha dado él del besar al maestro. Quizás ahora puede sucedernos que besemos al maestro, pero que ese beso sea de traición y no de amor. Tenemos que besar al Señor y dejarnos besar por su misericordia. ¿Recuerda la parábola de la misericordia? La parábola del hijo pródigo, padre misericordioso, que lo llenó de besos, pero que esos besos sean de amor, no de traición. No besemos al Señor para traicionarlo, sino para dejarnos luego también nosotros llenar de esos besos de la misericordia, de esos besos de amor. Es eso, ¿no? La tarea nuestra, dejarnos besar. Miren los dos besos, está el beso de Lucas en el capítulo 15 y ahora este beso de este capítulo de la Pasión, donde está el beso, sí, pero un beso del Padre que está lleno de amor y el beso de Judas que está lleno de traición. ¿En cuál de los dos besos nos encontramos nosotros? ¿En dejarnos besar por el Padre o en el besar al Hijo con traición? Son fuertes los textos, fíjense bien, porque nos llama a la reflexión, nos llama a examinar la vida y darnos cuenta, estoy traicionando al Señor, estoy besándole, pero mi beso es de traición y no de amor. No es ese beso de amor recibido del Padre, sino que es pagar a ese beso del Padre con amor con un beso de traición. Es como que venga un familiar o un mamá, papá, que nos da un beso con amor y nosotros respondamos a ese beso con traición, nos espera. A un beso de amor, a un beso de misericordia, se espera una respuesta también de amor. Pero muchas veces suele suceder en la humanidad que a pesar de que recibimos las caricias del Padre misericordioso, respondemos a esa caricia con un beso de traición. Vamos a detenernos ahí, tenemos que continuar viendo algunos puntos, recuerden que es bastante extenso, para seguir meditando en este texto de la Pasión según San Lucas que nos tiene ocupados en este domingo de Ramos. Vamos al segundo punto de nuestra lectura divina. Como hemos ido viendo algunos puntos, he ido mezclando la primera parte con la segunda parte de nuestra lectura divina. Hemos ido juntando algunos elementos porque es muy extenso el pasaje, tiene muchos elementos hermosos. Estoy fijándome solamente en las palabras de Jesús, o sea, no estoy fijándome en las palabras que dicen, en los elementos que están, sino solamente me estoy fijando en las palabras de Jesús. Luego nos habíamos quedado con ese beso. Yo les decía, miren, ese beso del Padre misericordioso que besa al Hijo, cuando lo ve llegar, lo abraza, lo besa, es un beso de amor, no de regaño, no de juicio, no de expulsarlo, no es un beso de amor. Pero luego tenemos en estos capítulos el beso de Judas. Y entonces si ponemos, y estamos en el mismo evangelio, en la parábola del Hijo Pródigo, capítulo 15, y este pasaje de la tradición de Judas, que está lleno de ese beso dice mucho y eso tenemos que fijarnos en cuanto a la respuesta que nosotros damos ante la misericordia de Dios. ¿Cómo es nuestro beso? ¿Es un beso que corresponde a lo que hemos recibido de Dios en cuanto a su misericordia o es un beso de traición? ¿Cuántas veces Judas experimentó misericordia de Dios? ¿Cuánta ternura vio y vivió Judas? Pero a pesar de eso lo llevó a traicionar al maestro. No vamos a hacer leña del árbol caído, no vamos a hablar mal contra Judas, porque nos volveríamos también como Judas, ¿no? Traicionando. Pero sí, viendo la figura y la acción, sobre todo ese beso, es justo pensar
si nosotros también estamos no correspondiendo al beso de amor, sino que es un beso de traición. Y puede sucedernos que esta Santa Semana, a pesar de que hemos recibido besos de amor de Dios a lo largo de nuestra vida, en esta semana vayamos a equivocarnos y alejarnos del Señor, porque esa puede ser una tentación. Por eso tenemos que estar alertas, atentos a lo que vamos viviendo. Cuidado nos da por besar como beso traición al Señor, sino que sea un beso de amor correspondiendo al amor que Él ya nos ha tenido, que ha desbordado sobre nosotros. Pues bien, dice Jesús como reclamo a esto, ¿no? He estado con ustedes y nunca me aprendieron, pero es el momento que llega, es un momento tenso, igual sucede, va el rumbo de los acontecimientos. Jesús entra en ese juicio que ya sabemos, pues no es un juicio correcto que le van a hacer a Jesús, pero se viene el juicio, se da el diálogo cuando lo llevan entonces ante Pilato, cuando lo llevan ante Herodes para darse ese juicio. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él va a responder, tú lo has dicho. Lo deja bien claro. Pero ya sabemos que el reinado de Jesucristo no es un reinado de este mundo. Ya lo he dicho antes también. O sea, que el reinado es en cuanto a la santidad. Reinarán conmigo. Pero el reinado no es en cuanto al mundo, sino a la santidad. Reinaremos con Él, como dice San Pablo, en santidad. Luego se da entonces Jesús que carga con la cruz, Jesús que consuela. Recordamos las palabras del profeta, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Jesús, a pesar de que va dolido, herido, maltratado, va a consolar a las mujeres de Jerusalén, las consuela. Y es que a pesar del sufrimiento que Él tiene por la cruz, sigue cumpliendo su tarea de la consolación, sigue consolándonos y lo sigue haciendo con cada uno de nosotros. El Señor nos sigue consolando con su amor, con su ternura, con su misericordia. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor. Pues bien, Él nos consuela y quiere consolarnos en esta Santa Semana para que no vivamos en la tristeza, para que no nos dé el hecho de abandonarle por la tristeza, la angustia, no dejarnos consolar por el Señor, dejarnos amar por Él. Y las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esas palabras que también los discípulos van a tomar como suyas, se van a apropiar y que hoy también nosotros debemos tomarlas como nuestras, asociarnos al proyecto salvífico de Dios en nuestros corazones. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Se recuerdan que Esteban dirá esas mismas palabras cuando va a ser martirizado. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Pues bien, y sobre todo en tus manos encomiendo mi espíritu. Son también palabras que deben estar en nuestros corazones. Si Dios nos ha perdonado tanto, estamos también nosotros llamados a poder perdonar. Y esto es clave porque quizá vamos a iniciar esta Santa Semana con situaciones de pleitos en el hogar, de problemas en nuestra casa, problemas en el trabajo, que necesitamos acudir al perdón. Se recuerdan que fue algo y un punto que trabajamos en el Adviento. Yo les decía que necesitábamos pedirnos perdón, que no era justo llegar a la cena navideña sin habernos reconciliado. Pues lo mismo ahora. Quizá han pasado 3 meses, pero en estos 3 meses posiblemente ya nos hemos vuelto a molestar o enojar. Recuerden la escalera de lo que el Señor nos dice. Enojarnos ya es matar a una persona. Enojarnos e insultar ya es peligroso en nuestra vida espiritual. Enojarnos, insultar y despreciar a un hermano ya nos vuelve reos de muerte. Por lo tanto, posiblemente en estos meses nos ha tocado vivir experiencias de enojo, de pleitos, de problemas familiares, de problemas en el trabajo, de problemas en la comunidad eclesial, de problemas en nuestros ambientes, que nos debe llevar a la reconciliación, al perdón. No podemos caer en el pleitos, que esto nos lleven a no sentarnos a la mesa para compartir la cena, para compartir la comida. Miren que Jesús va a celebrar todos estos acontecimientos en torno a la mesa. Y luego, al irse,
no para desentenderse de nosotros, sino para prepararnos un lugar, nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días. ¿Y dónde? En la Eucaristía, en torno a la mesa. Siempre en la mesa es fundamental. Por lo tanto, lo mismo en nuestra casa, en nuestra familia, la mesa es importante, hermanos. Al iniciar esta Santa Semana, necesitamos reconciliarnos también. Necesitamos morir al orgullo, a la prepotencia, al orgullo, que muchas veces nos limita para decirle a la otra persona: te pido perdón. Si no he sido buen familiar, si no he cumplido mi tarea como familia, te pido perdón o te ofrezco mi perdón. Porque muchas veces caemos en ser heridos por un familiar, una palabra, un momento duro que hemos podido vivir en familia, que se han dicho palabras groseras, y es necesario que esas palabras se borren con el perdón. Claro que muchas veces son palabras que quedan ahí guardadas, pero ¿qué hacemos guardando esas palabras? Mejor guardar ese acontecimiento del perdón. Esta persona me pidió perdón. Mi familiar es capaz de pedir perdón. Yo soy capaz de pedir perdón, porque esa es nuestra tarea. Jesús dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A pesar de que no merecía lo que estaba viviendo, es capaz de perdonar, es capaz de decir: Padre, perdónales. Perdónales porque no saben lo que hacen. También nosotros estamos llamados al perdón. Qué bien que podamos aprovechar estos primeros días, primero para experimentar el perdón de Dios. Si todavía no se han confesado, hay que hacerlo. Necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación. Hermanos, por favor, acudamos al sacramento de la reconciliación. Miren, y lo he venido diciendo estos días, una de las cosas en las cuales no podríamos agradecerle a los hermanos protestantes, y digo, no podríamos agradecerle porque han hecho bien, no lo podemos negar, pero una de las cosas que no podemos agradecerles es que hayan minado el corazón de muchos hermanos, metiéndoles la idea de que uno se debe confesar directamente con Dios. Claro que es con Dios, es a Él a donde acudimos, en la persona del sacerdote. Pero es que es bien fácil decir: Señor, perdóname. No, eso no puede caer en nosotros. Claro que cada día le pedimos perdón al Señor, pero es necesario acudir al sacramento de la reconciliación, porque eso nos descubre quiénes somos, pero sobre todo nos descubre el amor de Dios que nos perdona, que no nos juzga, que no nos señala, que no nos tira a la miseria, sino que al contrario nos levanta. ¿Cuántas veces hemos acudido al sacramento de la reconciliación destruidos? ¿Cuántas veces hemos acudido al sacramento de la reconciliación sin fuerzas, llorando, con un peso enorme en nuestras espaldas? Y cuando sentimos el perdón de Dios, vamos y nos vamos libres y nos sentimos felices y nos sentimos contentos de haber experimentado esa misericordia de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, no caigamos en el error de decir: yo me confieso directamente con el Padre. Mire, hay muchas cosas que debemos trabajarlas, hermanos. Hay 3 elementos aquí que hay que tener cuidado. Uno es decir: me confieso directamente con Dios. Eso es un error, un grave error. Necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación. El Señor Jesús lo dejó como instituido como sacramento. Necesitamos acudir al sacramento de la reconciliación. No porque tu párroco quiera saber tu pecado, no porque los sacerdotes querramos saber los pecados de ustedes, no. También nosotros nos confesamos. No es que necesitamos saber los pecados de los demás. Créanlo, hermanos, solo aquel que vive esta gracia del sacerdocio comprende que los pecados que ustedes dicen y los que yo digo al sacerdote cuando me confieso, eso queda en la mano del Señor. No es que el sacerdote los va a ir cargando, no es que el sacerdote los va recordando toda la vida. Y no podemos tampoco, sería una falta el que yo venga a recordar los pecados y se los venga a decir a la gente en la homilía. Eso sería una falta grave para mi ministerio. No voy a perder yo mi ministerio por andar diciendo los pecados de los demás, porque eso también cae en el morbo. El pecado ya confesado, eso se olvida. Tenemos un momento de confesión parroquial, un momento de confesión en cada sector, en lugares donde se da la confesión. Ahí se confiesa la gente y una vez terminada la confesión, adiós, vamos a tomar una tacita de café, vamos a compartir con los hermanos sacerdotes o donde estemos y se quedan los pecados ahí. No es que nosotros vamos a andar recordando todo el día los pecados que han confesado la gente, no, créanlo, eso se cree y se vive a través del sacramento del sacerdocio, ¿no? Del sacramento del orden. Eso queda ahí, eso queda ahí. Por lo tanto, cuidado ahí, porque es un punto clave, el sacramento de la confesión. Otro punto es
decir, vamos a hablar directamente con el Padre, y empiezan al Padre, el Padre, el Padre. Recuerden que la vía para llegar al Padre es Jesús, que ha entregado la vida por nosotros, que lo estamos escuchando y que no lo podemos dejar solo. Porque hay quienes ahora dicen, no, que el Padre. Sí, claro, el Padre misericordioso que ha creado todo por nosotros y que nos ha dado todo por amor, pero recordando que el camino para llegar al Padre es Jesucristo. No lo podemos hacer a un lado, si sabiendo que Él ha entregado la vida para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia, que Él ha dado la vida por nosotros para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y eso es lo que vamos a vivir esta semana. Así que no abandonemos a Jesucristo, porque se nos va minando ahí, no, el Padre, el Padre, el Padre. No, yo me dirijo directamente al Padre, sí, pero ¿y el Hijo? El Hijo que ha dado la vida por ti y por mí, que nos da el alimento, ¿dónde lo dejas? Es otro punto que está minando nuestra fe. Y el otro punto es la santidad. Es la santidad. Yo le digo a mis feligreses en la parroquia, miren, ¿dónde están los santos de Honduras? Tenemos santos en Salvador, tenemos santos en Guatemala, tenemos santos en México y en varios países. Pero ¿y nosotros? ¿Cuándo? ¿Y será que aquí no hay hombres y mujeres santos? Claro que lo hay, que han pasado por nuestra historia. Como dice el Papa Francisco, santos de al lado. Claro que los hay, que vivieron santamente la Semana Santa. ¿Cuántos hermanos vivieron santamente estos días litúrgicos con amor, con devoción? Nuestros abuelos, nuestra abuela, nuestros amigos, feligreses, en fin, personas que vivieron santamente y se entregaron al Señor santamente, pero nos cuesta ver a los demás en santidad. Nos cuesta ver ese punto. Por lo mismo, porque han entrado estos hermanos a minar nuestra fe diciendo, no, los santos no, que la Virgen María no, que los santos tampoco, que no hay que tener santos, que no hay que dirigirse a los santos, que directamente a Dios, que no sé cuánto. Y nosotros hemos permitido eso, a tal punto que no podemos ver la santidad. Nos cuesta ver la santidad. Nos cuesta ver la santidad. ¿Cuándo tendremos un santo aquí en Honduras? ¿Por qué no lo tenemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Hemos dejado que estos hermanos minen nuestra fe. No es posible, no es posible. Allá llegan a tocarle la puerta y los atienden. ¿Por qué no decirle, mira, allá hay otros hermanos que hay que atender? Vayamos a buscar a estos. Tanto ustedes como nosotros vamos a buscar a estos caídos. ¿Por qué vienes a evangelizarme a mí? Vamos a buscar a aquellos que están lejos. Que esa es nuestra tarea, la evangelización. Por eso estamos en sínodo, para caminar juntos, buscando a aquellos hermanos que están alejados, para volverlos a la casa del Padre. Miren, por favor, acudamos al sacramento de la reconciliación, acudamos, por favor, hermanos, en oración a Jesucristo en estos días, para que nos lleve al Padre, que es el camino y que nos alimenta con su cuerpo. Y sobre todo, creamos en la santidad, porque esta Santa Semana tenemos que vivirla así, en santidad, consagrarnos al Señor, que esta semana nos lleve a ser santos, que esta semana nos ayude a crecer en santidad. El Papa Francisco habla de la vida ascendente, de los hermanos que van creciendo en años, ¿no? Que nosotros decimos la tercera edad. El Papa dice vida ascendente. Cada uno de nosotros va ascendiendo. Cada vez que va pasando, cada día que pasa es ir ascendiendo, no descendiendo, ir ascendiendo a la presencia de Dios. Y se asciende en santidad. Se desciende en el pecado, se asciende en santidad. Ascender al Padre para llenarnos de su amor, de su misericordia. Bien, queridos hermanos, viendo estos puntos, vamos al tercer punto de nuestra lectura divina para hacer oración. Ya tenemos muchos elementos de estos textos para prepararnos y orar para vivir santamente estos días. Vamos a la oración. Este tercer punto es la oración y hay muchos elementos por qué orar, sobre todo para vivir esta santa semana. Necesitamos intensificar la oración. Aquí lo hacemos en un espacio, un momento, pero a lo largo de este día pidámosle al Señor la gracia de orar y orar con insistencia, con perseverancia. Ya les dije, miren, el enemigo, dice Jesús a Pedro, ha pedido permiso para zarandearlos. Y es que no es que pide, ¿lo puedo hacer? No, o sea, Él lo hace. Él lo hace, va a buscar la forma de hacernos caer. Y no es que nos interese hablar del enemigo, me interesa más que vivamos la Santa Semana, que vivamos esta Semana Santa con intensidad, solo que advertidos que estará Él como león rugiente para buscar la forma de hacernos caer. De nosotros dependerá, o nos dejamos vencer y caemos en la rutina y en las cosas del mundo, o vencemos y terminamos esta Santa Semana en resurrección, que es lo que buscamos. Hagamos la oración, si no te sale yo oraré por ti. Hoy, Señor Jesús, que iniciamos esta Santa Semana,
Queremos pedirte que nos ayudes a entregarnos y consagrarnos a tu amor. No queremos traicionarte como lo hizo Judas. Que nuestro beso hacia ti sea correspondiendo al beso de amor de tu parte para con nosotros, al beso del Padre misericordioso que nos ha abrazado con su ternura, y lo hemos escuchado en estos días. Que nuestro beso sea correspondiendo a ese amor y no un beso de traición. Ayúdanos a no negarte, Señor, a no negarte con nuestras acciones, con nuestro comportamiento, a no traicionarte, Señor. Sabemos que la tentación estará presente en nuestra vida durante esta semana y no lo negamos, ni nos vamos a creer tan fuertes que vamos a vencer con nuestras propias fuerzas. Te necesitamos a ti, Señor, porque tú eres nuestra fuerza. Necesitamos de tu armadura, Señor. Necesitamos revestirnos de la armadura de tu gracia, de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas para salir más que vencedores. Ayúdanos a no caer en ser sinvergüenza, y esto no en el insulto, sino en no tener vergüenza y caer en el pecado una y otra vez, sino darnos cuenta que eso nos aparta de tu amor. No tener vergüenza y creer que las cosas del mundo están bien, que las cosas que hacemos están bien. Ayúdanos a reflexionar, a cambiar nuestra vida, nuestra conducta, Señor. Ayúdanos a ver nuestra vida interior, a iluminar nuestra vida interior, para que una vez iluminada podamos darnos cuenta de aquellas cosas que no están bien y sobre todo dar paso firme de conversión. Ayúdanos a abrazarnos a la cruz para poder morir al pecado y dar paso a la resurrección. Que esta semana la podamos vivir contigo, Señor. Que podamos aprovechar al máximo esta semana. Que sea una semana de muchas bendiciones para cada uno de nosotros. Sea una semana de reconciliación familiar, una semana para reconciliarnos con nosotros mismos y contigo en la confesión. Ayúdanos a acercarnos cada día a tu amor. A cada celebración llegar con un corazón dispuesto a ser transformado. A vivir santamente el Triduo Pascual. A vivir esta pasión, muerte y resurrección, no tanto como un acontecimiento del pasado, sino como algo presente en nuestras vidas, que soy hoy yo el que debo morir, que es cada uno de estos hermanos, Señor, que debe morir. Todos debemos morir al pecado hoy, en esta santa semana, para resucitar. Y que al llegar a la vigilia pascual podamos entonar gozosos de gloria, porque nos anunciará la resurrección, tu resurrección en nuestros corazones. Quieres que resucitemos contigo, Señor, pero para ello necesitamos morir al pecado. Ayúdanos a morir, a dejar a un lado el pecado, las realidades del mundo y abrazarnos a tu misericordia. ¿A quién más iremos? Solamente en ti podemos encontrar palabras de vida eterna, solamente en ti podemos encontrar respuestas para nuestras vidas. En tus manos quedamos, y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración, vamos al último punto de nuestra lectura divina ya para concluir esta jornada que hemos tenido de esta meditación, iniciando esta santa semana. Ya, queridos hermanos, hemos hecho este ejercicio de la lectura divina. Invitarles para que me acompañen y juntos hagamos este ejercicio de la lectura divina durante todos estos días de la Santa Semana. Tendremos la oportunidad, así como lo hicimos el año pasado, tendremos este nuevo año, 2022, para hacer la lectura divina durante toda la semana. Así que ya sabe, únase con nosotros, ya verá la transmisión, ya se les informará en qué momento, en qué hora tendremos la lectura divina diaria para que podamos aprovechar toda esta semana meditando el texto, que son hermosísimos, y la primera lectura también, que no se queda atrás, que es el texto de el siervo de Yahvé en Isaías. Los 4 cánticos del siervo se van a meditar durante las Semanas Santas, así que a disfrutarlo, a disfrutar estos textos hermosísimos y a vivir santamente estos días. Pidámosle a Dios la gracia que nos aleje de las tentaciones, que nos aleje de los miedos, de los temores. Vivamos esta semana como si fuera la primera, la única, la última de nuestra vida. Vivirla con intensidad, no con miedo, con intensidad, con alegría, con entusiasmo, para consagrarnos a su amor. Bendiciones para todos.